Bueno, me da mucho gusto estar en este momento hablando contigo. Mi nombre es Hermana María. Pertenezco a una comunidad religiosa, se llama Las Pequeñas Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús. Es una comunidad fundada en Italia y pues de hecho yo conocí a la congregación estando allá en Italia, allá nací. Hace ya algunos años, ¿verdad? No te voy a decir cuántos, pero tuve una familia muy bonita estando allá en Italia. Mis papás y somos 6 hijos. Pues sí, hicimos un bonito camino juntos. También estando en mi familia conocí al Señor. No puedo decir que haya sido una familia pues 100% religiosa o con una religiosidad muy profunda. Sin embargo, allí es donde yo sentí que el Señor tenía una propuesta especial para mí. Y pues esto llegó a ser para mí algo que me impulsaba mucho, me empujaba a buscar más. La primera vez que pensé en la vida religiosa, realmente no quería pensar en eso. No conocía muy bien la verdad y no tenía planes sobre la vida religiosa. Pasó lo siguiente, teniendo yo 17 años, me encontré una noche pensando yo sola, pensando en cómo iba yo a ocupar mi vida, qué iba a hacer de mi vida. Y lo primero que me preocupaba era que yo jugara mi vida para algo que fuera en servicio de los que más necesitaran de ella. No porque yo me considerara importante, sino porque lo que yo tenía era para los demás, sencillamente. Yo pensé que en esa noche pues yo hubiera podido casarme, que era mi inquietud. Quería trabajar, mi plan era de estudiar de intérprete. De hecho, sí, terminé la escuela de intérprete después. También quería ocupar mi tiempo haciendo un trabajo que fuera para los demás. Soñaba yo con trabajar en una organización internacional, quizás UNICEF, una en favor de los pobres o de los niños. Pero pues pensaba que el tiempo que me quedara libre para hacer servicio así del todo gratuito sin que nadie me pagara para ello iba a ser muy poco. Entonces pues lo que se me ocurrió esta noche fue que para estar yo totalmente libre para servir a los demás, pues hubiera sido bueno ser religiosa. Me llegó este pensamiento como un rayo, como un relámpago así en lo sereno, así como inesperado. Y me dio mucho miedo, realmente mucho miedo. Pues dejé este pensamiento por algunos meses, hasta que ahora sí una señal desde fuera de mí me hizo volver a pensar en eso. Pues sencillamente un amigo fraile, un capuchino, estaba haciendo una tesis de su estudio en psicología y él estaba pidiendo a amigos del grupo de juvenil que participaran en un test. Él les proponía un test y hacía su estudio en la base de este test. Pues yo también me formé con los demás, me puse a disposición para así como ayudar a un amigo, ¿no? Y sí quise hacer esto nada más para ayudarlo. Y cuando él me llamó finalmente como a todos los demás, para decir el resultado de su test, pues me hizo notar que mis expresiones, mi forma de ver las imágenes, de desarrollar este test, de contestarlo, pues era, según él y su maestro, reflejaba una vocación para la vida religiosa. Es más, él me dijo, ¿sabes qué? Dijo mi maestro que tienes una vocación perfumada. Yo me quedé pasmada, como dicen, digo, ¿a poco huele la vocación? Se me hizo raro que me dijera este adjetivo, ¿no? Y pues ese día para mí fue como una confirmación muy grande de lo que yo ya no quería ni pensar. Me confirmaba pues que el Señor tenía algo que ver conmigo, que era no solamente de misa del domingo, era no solamente de lectura de la Biblia, era no solamente de pensar yo hacer algo para los demás,
me di cuenta, y por esta señal y por otras que siguieron, y pasando los meses cada vez más seguido, pues me llegaban voces y me llegaban señales, pues de que el Señor quería algo para mí, conmigo más bien. Me di cuenta pues que era algo sobre el sentido de mi vida, era desde lo más profundo de mi vida, no era de hacer cosas, sino era de ser. Y la vida que me dieron mis papás por fin encontró su sentido. Había buscado yo mucho, de veras que había buscado. Y siempre me quedaba muy inquieta porque no llegaba al fondo. Y ahora, en esta etapa, sin estar yo buscando, pues Él me daba a conocer espontáneamente, ¿verdad?, lo que yo quería saber de mí. Pues después de eso llegué a, después de un primer esfuerzo de quitarme el miedo, llegué a tener confianza en Dios y le dije, bueno, si tú quieres que yo sea del todo para ti, adelante. Nada más que yo no voy a decidir dónde, ni cuándo, ni cómo, sino que así como tú me has explicado todo hasta ahora, tú me vas a tener que decir a dónde quieres que vayas, si es una congregación religiosa o qué quieres para mí, y cuándo y cómo también. Yo no voy a mover un dedo hasta que me digas. Fui quizás un poco ruda con el Señor, pero así es mi forma de ser. Y Él me conoce, creo que Él me acepta muy bien así. Y entonces hablé en una Semana Santa con otro religioso que nos asesoraba en el grupo en que yo participaba, que era el grupo de los Scouts católicos italianos. Y le dije que yo creía que el Señor quería algo conmigo, pero yo no sabía ni cómo, ni dónde, y ni cuándo tampoco. Entonces le pedí a Él que me orientara, y este sacerdote religioso me dijo, pues posiblemente sea cierto esto, pero yo te aconsejo que tú empieces a conocerte bien, a mirarte cómo mirarías a otra persona desde fuera. En las situaciones, ver cómo te mueves, cómo respondes, cómo te expresas. Mira las caras de las personas que están frente a ti, cómo te reciben. Conócete como que conocieras a otra persona para que tengas más base en tu discernimiento. Este fue su consejo. Y el segundo fue que, como yo acababa de entrar a la escuela de intérprete, pues que estuviera conociendo más al Señor en los 3 años que me faltaban para terminar. Y me pareció súper la propuesta, porque yo no tenía, la verdad, mucho valor como para comprometerme todavía. Sin embargo, llegando al último año de la universidad, pues sí empecé a sentir prisa. La verdad no sé por qué, no fue un razonamiento mío, ¿no? Pero pues siempre que se acerca uno al final de una etapa del estudio, de lo que sea, quiere saber ya lo que va a hacer después. Y yo había querido crecer en el conocimiento de Dios, en mi conocimiento personal, pero no tenía ninguna orientación más clara sobre cómo actuar, cómo responder a mi vocación. Y entonces, llegando al final de la escuela, ya para julio, ya examen final, pues yo en la oración le dije al Señor, mira, lo que yo pienso hacer es terminar con el examen y empezar a escribir cartas para encontrar trabajo, buscar trabajo, por el nivel de estudio en el que he estado. Luego, quiero aprovechar todas las oportunidades que tú me presentes para allí conocer tu voluntad, a dónde quieres que vaya y en qué momento y cómo. Sin embargo, yo no voy a dar un paso para decidir mientras no me des a conocer tu voluntad, y quiero que esto sea muy claro, porque no quiero llegar un día a pensar, en un futuro, pensar que estoy en crisis porque estoy pensando que yo me he metido en este camino, sino quiero llegar a pensar en todo momento que tú me has guiado hasta donde estaré, y que yo
Por mi voluntad me uno a tu voluntad, o sea, hago lo que me propones. Esta es mi intención. Pues me hizo sufrir un poco, la verdad. Terminé la escuela, escribí unas 200 cartas. De estas 200 cartas para el trabajo me contestaron 5 o 6 y todas negativas. Eso me tomó algunos meses, unos 3 meses, para tener las respuestas y saber que no había respuesta positiva. Luego, por primera vez fui porque me invitaron a una semana de ejercicios espirituales sobre la vocación. Yo no la había buscado, me invitaron a eso. Allí tuve una experiencia espiritual que yo considero fundamental para mi vida, una de las que dicen experiencias fundantes. El primer día de ejercicios, yo nunca había ido en mi vida a ejercicios espirituales. Como digo, yo medio conocía a Dios, pero no era de familia muy religiosa, no había participado mucho en la vida de la iglesia. El padre franciscano que guiaba pues estos ejercicios dio una plática de la que no me acuerdo ni una palabra. Pero después de esta introducción nos dejó a solas para reflexionar. Y yo, pues lo único que me vino a la mente fue que sí, el Señor me estaba llamando, pero yo tenía unas pequeñas razones que se me hacían a mí pequeñas para no responderle. Le había dicho que sí, todo lo que él quisiera, pero la verdad yo tenía 2 razones principales que me estaban atando. Una era que yo sentía el deber y también las ganas de trabajar por lo que había estudiado. El deber porque mis papás habían pagado una escuela muy, muy cara para eso. Y pues el gusto porque yo había estudiado una carrera que era la que yo prefería. Y hasta esa tarde yo nunca me había dado cuenta de que tan fuerte era esta razón como para no ser libre frente al llamado del Señor. Y la otra razón era pues que yo todavía estaba en mi grupo en el que participaba de los Scouts católicos italianos, en que ya no estaba así como joven, sino ya estaba como dirigente. Y yo sentía no tanto de que yo fuera indispensable ahí, sino que para mí era un asunto importante el participar en este grupo. Era un asunto de formación personal, de comunidad, de vida y de fe en la que yo participaba. Y en esa tarde también me di cuenta que era ya algo muy arraigado para mí y que no me permitía sentirme libre frente al Señor. Bueno, la experiencia fuerte que tuve fue de la siguiente manera. Viendo yo hacia el cielo, completamente sola, sentí como que frente a mí estaba una pared de hielo muy alta, una pared muy alta de hielo. Sentí un frío extraordinario en mi cuerpo, como que de repente había cambiado de ambiente. Y viendo esa pared sin lograr preguntarme nada ni reflexionar, poco a poco esa pared empezó a quebrarse de arriba hacia abajo, hacia mí. Y detrás de esa pared, sin yo saberlo, había una cantidad increíble de agua. Y sentí yo que esa agua se derramaba cayendo con mucho peso, con mucha fuerza sobre mí. Desbaratándose esa pared de hielo, yo me encontré en un mar. No fue algo físico, no fue tampoco pura imaginación, fue una imagen que yo encontré pues en ese momento y la consideré como una imagen que reflejaba mi situación espiritual. No entendí qué significaba y a la primera ocasión, esa misma noche, pedí de hablar con el sacerdote y le expuse esto, que yo me sentía como dentro de un mar, pero que para llegar a este mar había tenido que soportar el quebrantarse de esa pared de hielo. Y pues explicando más al padre el camino, el momento en que estaba yo,
pues entre los dos logramos entender que era la forma en que el Señor me dio a entender que Él mismo me liberaba de mis ataduras. Buenas quizás, ¿no? Sí, buenas. Pero en cuanto a la respuesta vocacional, resultaban como ataduras. Y yo me sentí profundamente agradecida esta noche, de veras. Yo no hubiera podido hacer esto, yo estaba consciente y hasta la fecha me conmueve el pensar que el Señor ha estado haciendo para mí todo lo que yo no lograba hacer, pues. Bueno, de aquel día, por supuesto, me encontré en un paso mucho más adelantado en cuanto a mi respuesta vocacional. No estaba, pero todavía la respuesta que yo había pedido al Señor. Mi desafío quedaba vigente y pues yo lo tomaba así como algo muy, muy íntimo entre Él y yo. Y lo retaba mucho a diario y le seguía diciendo que, pues, que no se burlara de mí. Yo tampoco tenía intención de burlarme de Él. Y era así como un diálogo muy intenso, muy franco, muy directo, en el que pues yo me ponía a disposición continuamente. Y lo único que le pedía, así como una delicadeza, era de que no permitiera que yo faltara de percibir alguna señal de Él, que las señales que me diera que fueran para mí muy claras. Pasaron un par de meses más y allí sí llegó la respuesta. Fue de la siguiente manera. Volvieron a empezar las actividades de año escolar. Estaba yo allá en Italia todavía. Y también, pues yo no iba a entrar a la escuela, ya había terminado. Tampoco tenía trabajo y esto me molestaba mucho. Pero volví a empezar las actividades con el grupo de los Scouts católicos italianos. Y una de las actividades era de servicio, lo cual por supuesto era de lo que más me interesaba. Y fuimos, como ya habíamos ido en otras ocasiones, a una casa de religiosas. Y pues ya conocíamos más o menos la casa, no muy bien a las religiosas. Lo que habíamos hecho anteriormente era ir a ayudar con los niños internos que tenían ahí. Los entreteníamos un rato en las tardes, ayudábamos a algunos a hacer tareas, nos quedábamos hasta la hora de la cena y bueno, de eso ya teníamos experiencia. Pero ese año nos pidieron un servicio diferente. Nos pidieron que fuéramos a preparar paquetes para las misiones. Estas hermanas tenían y tienen hasta la fecha comunidades fuera de Italia, las que consideran comunidades de misión y pues las ayudan económicamente y con la oración. Entonces en estos paquetes enviaban ellas ya sea ropa usada o medicamentos, juguetes usados para niños, todo en buen estado, pero había que empacarlo y enviarlo. Este fue el servicio que nos pidieron para el año que estaba empezando. Entonces un muchacho y yo estábamos como dirigentes de un grupo de adolescentes y nos presentamos para empezar este servicio. A las pocas veces que empezamos esto, el joven que estaba conmigo como coordinador me apuntó hacia una religiosa que pasaba allí enfrente y me dijo: ¿la ves esa religiosa? Sí, la veo. Digo, ¿la conoces? Sí, dice, fíjate que quiero hacer servicio civil aquí en este convento y me estoy poniendo de acuerdo con ella. Y verás qué bien, qué a gusto me encuentro platicando con ella. Hasta le he platicado cosas personales y le puedo hablar de tú, lo que no he hecho con otra religiosa. Y pues me estoy encontrando tan a gusto que la considero una amiga. En ese momento, él me decía así nomás para expresarme sus sentimientos. Pero a mí como quien dice, se me prendió el foco. Y de repente pensé, pues ¿quién más puede explicarme sobre la vida religiosa más que una religiosa? Entonces a la siguiente vez que pasó la madre ahí enfrente donde estábamos nosotros, pues yo le hablé y le dije: disculpe, cuando usted tenga un momento me gustaría hablar con usted. Y pues volteó muy amablemente y me dijo: de una vez si quieres. Ahí sí ya no quise, ¿verdad? Le dije: no, pues mejor otro día. Y no, pues me insistió y bueno, ya. Y ya. Pero pues yo no tenía ningún discurso preparado. No era mi intención ir muy a fondo, nada más ir al encuentro de mi inquietud.
Y entonces cuando nos sentamos y me dijo, ¿de qué quieres hablar? Pues me sentí algo en dificultad. Y nada más pude decir, es que yo pienso que Jesús quiere algo de mí, pero la verdad no sé qué es. Y allí se desató ella. Empezó a hablar así tanto como hablo yo ahorita. Me habló de su vocación, mucho también. Y al final casi me estaba yo durmiendo porque no era a lo que iba. Pero desperté muy bien cuando me dijo, bueno, ya, entonces para finalizar, me dijo, estamos a los 1 de noviembre. ¿Qué tal si entraras a este convento el día de Navidad? Yo pues no lo había pensado, no había tomado en cuenta que a esa comunidad fuera yo a entrar. Pero también se me prendió el otro foco y era pues el del reto que le había puesto yo al Señor. Le había dicho, tienes que decirme muy claramente dónde y cuándo y cómo. Pues ahí estaba la respuesta, así, sin haberla vuelto a pedir, así sin esperarla en este momento, pero cuando me acordé del trato que había hecho con el Señor, pues yo le dije que sí, y sin preguntar sobre el carisma, no pregunté ni cómo se llamaba, bueno, la congregación porque estaba escrito en el letrero fuera, en la calle, pero no me, la verdad, muy, pues diría uno muy tontamente, ¿no? Pero yo sin informarme de ningún detalle dije que sí, porque pues era lo que le había pedido al Señor. Pues después de eso siguieron los detalles ya de organización de mi corazón, del corazón de mi familia y bueno, sí fue difícil, ¿verdad? Fue difícil porque eh, faltaba más o menos un mes apenas para entrar y a mi familia no había dicho nada, porque yo estaba con lo mismo, que quería dejar libre al Señor. Y, pero en ese momento ya estábamos comprometidos los dos, el Señor y yo, y entonces tenía que decírselo. Y pues se interpuso un compromiso familiar que era el matrimonio de un hermano. A mediados de diciembre se iba a casar un hermano y pues salir de la casa 2 hermanos en la distancia de 10 días iba a ser muy traumático para mis papás. Sin embargo, pues ya me había dicho Dios, entonces yo ya no tenía miedo a nada ni a nadie. Y quise pues hablar con ellos de la forma más delicada, más respetuosa, porque me daba cuenta que yo sentía la vocación y en ese momento ya muy fuerte, pero sabía yo que ellos no tenían ni habían tenido nunca estas inquietudes, entonces posiblemente no me iban a entender. Y fue lo que pasó, no me entendieron muy bien, pero pues en el respeto recíproco pudieron darme el permiso. Pues así fue que entré yo al convento y esa es la misma congregación a la que pertenezco hoy. Por gracia de Dios voy a cumplir el 1 de octubre 20 años de profesión religiosa, ya son muchos, y estoy muy feliz, de veras todavía, pues contando de mi vocación, todavía me conmuevo, creo que se nota también, y pues para mí no voy a decir así como los noviecitos, ¿no? Que es como el primer día, pero es algo, una aventura de veras entusiasmante. Y no lo cambiaría por nada y si volvieran a hacer, me metería lo mismo si fuera la misma propuesta de Dios. Y lo que más me encanta de estar en la vida religiosa es la libertad. Yo creo que mucha gente tiene la idea contraria de lo que es la vida religiosa. Muchos piensan que yo por estar aquí no puedo, o sea, dependo totalmente y no puedo ni pensar con mi cabeza o no puedo salir de la casa. Pues lo que yo he encontrado en tantos años ya de mi camino de vida religiosa es propiamente la libertad. La libertad de ser plenamente lo que yo quiero, que es lo que Dios quiere. Y eso a cada rato lo estoy haciendo y no puedo buscar más, pues. Lo que sí puedo buscar más, que es en profundidad. Y eso es otra aventura que, híjole, se la aconsejo a cualquiera. Lo que he conocido poco a poquito en esta congregación es el camino espiritual. Muchos sabemos sobre la oración, muchos sabemos que tenemos la necesidad, el deseo
de comunicarnos con Dios, de conocerlo. Leemos la Biblia y queremos saber más. Sin embargo, hay algo del camino espiritual que no se puede explicar, que no se enseña en la escuela, que no se enseña cuando se entra a la vida religiosa, que es la experiencia personal. Y esta es una aventura única, como la relación de dos personas. No hay otra igual. Y no se puede contar, no se puede describir detalladamente porque es algo demasiado personal. Y esto es algo que también me emociona mucho. Y en eso es donde yo pongo, en esta etapa de mi vida, la mayoría de mis inquietudes. Eso es donde yo me juego más. Y veo que por estar comprometiéndome más y más en el camino espiritual, en el camino de la oración, mi compromiso también de servicio en la comunidad de las hermanas con las que estoy y con los niños con los que trabajo, se está haciendo cada vez más fuerte, más emocionante también, más humano, pues. Y es un camino, pues no se puede describir. Ahí se lo dejo para que todos lo experimenten. Bueno, mi experiencia de vocación ha sido inicialmente de mucho miedo. Y por etapa he vuelto a sentir miedo. Yo sé que muchos jóvenes y muchas jóvenes también, por razón del miedo, ponen el asunto en un cajón hasta cuando pues sea necesario volverlo a abrir y lo cierran. El miedo es algo que nos detiene mucho, que me ha detenido a mí y lo he pensado después. No valía la pena dejar pasar tiempo por eso. Pues si puedo dar consejos, no son muchos porque mi experiencia pues es una, ¿verdad? No tengo experiencia mucha de otras personas, pero yo sí aconsejaría de abandonarse totalmente en las manos del Señor. Mi experiencia personal, pues la que pues cuento a todos, ¿no? Es de haber hecho este trato directo con Él, haberle exigido, sí es cierto, le he exigido mucho al Señor, pero me ha respondido 100% y no me ha dejado titubear en la respuesta vocacional. Muchos hablan de crisis también, de que después va a haber crisis. Pues crisis las hay, creo yo, en todas formas de vida y en todas las etapas de la vida. Quizás la primera crisis después de nacer es cuando uno empieza a poner los dientes y un ejemplo así me ponía una formadora. Yo estando en la vida religiosa tenía ciertas inconformidades o dudas y ella me decía, mira, cuando un bebé empieza a poner los dientes, no sabe que se trata de los dientes. Lo único que siente es molestia en las encías, dolor y todos los demás inconvenientes que vienen con eso. No sabe en qué va a resultar esta crisis. Y yo me he dado cuenta de que sí es cierto, los miedos, las dudas y las crisis en general tienen mucho sentido, porque son etapas de inconformidad, de sufrimiento, sí, de molestia, pero que sirven, son necesarias para salir como la mariposa que sale a una vida nueva, con detalles y situaciones nuevas que no me podía yo imaginar antes. Entonces, lo que yo te aconsejo es pues atreverte a confiar en el Señor y abandonarte 100%. Y nunca he sabido yo de que alguien haya sido defraudado o que Dios haya dejado a alguien tirado a la calle o sin respuesta. Creo que con eso vale la pena jugarse la vida.